Egunon, Etorri Pasiora, buenos días. Gaur emango dugu paseo bat, Arriaga, bueno, ikusiko dugu hemen daukazutea aireko argazki bat, para haceros una idea, el recorrido que vamos a hacer es una foto por donde vamos a pasar. Y entonces es una foto del año 67, y entonces tenemos aquí Arriaga, que es el punto de partida. Vamos a ir al camino de la ermita, que aquí veis como serpentea y va hacia Bolinao. Vamos a pasar por Santa Bárbara, por la ermita, entraremos en Roqueta y también por Casares al polideportivo donde estaba la cosa. Entonces terminaremos en Arrisar, hori izango da gaurko paseoa. Eskertu behar diogu Serafines Arriaga jaia batzordeari gonbidatu gaituela honetara, hartzako historia guztiari. Para nosotros es un paseo especial, un tema especial, porque precisamente en el año 87 ardió el caserío y el escudo que tenemos ahí pues está entre las ruinas, y entonces pues ya sabéis que no las cosas las hacemos así en conjunto, en equipo, en modo coral, y entre un grupo de vecinos, en los que entramos nosotros también, rescatamos el escudo ese de las ruinas, y como el ayuntamiento no tenía ningún interés, y además ya había experiencias, por ejemplo el caserío Lardi, que es donde están las torres de Jolastoqueta, también tenía escudo y desapareció. Y entonces no queríamos que se volviera a suceder. Y entonces lo llevamos de aquí, como el ayuntamiento no se hacía cargo ni en San Telmo ni en ningún sitio, lo guardamos en Casares y allí estuvo depositado hasta que hicieron el parque y lo colocaron aquí. Es decir, que entonces para nosotros es una acción significativa, y por eso pues, estamos extremadamente ilusionados con el paseo de hoy. El tema del nombre Arriaga, Arrilla, Arría. Bueno, pues ahí lo tenéis que saber. El nombre histórico hasta ahora, y si tenéis escrituras, vais a ver que es una segregación de Arriaga. O sea, Arriaga es el nombre histórico desde la Edad Media hasta ahora. Y es el nombre documentado, y es el nombre, vamos a decir, de... Después los euskaldunes, al hablar, nos comemos muchas letras. En Nago no decimos Nago, decimos Nao. Y las G no las comemos. Y entonces Arriaga, las G no las comemos. Y por eso es Arrilla. Y en casa siempre hemos dicho Arrilla, Arrillasar, Arrillaberri y tal. ¿Qué pasa con la normalización lingüística? Vienen las normas, y para los que no sabéis euskera, pues no... Pero eso de Arrillaberri no puede ser, tiene que ser Arriberría. Porque bueno, el técnico dice, es Arriberri. No, esta es una incorrección. O sea, desconocimiento, ¿no? Más que incorrección, es desconocimiento. Entonces, Arriberri viene de ahí, Arrizar viene de ahí, y después cuando han puesto una Arri, pues si es Arrilla hay que poner una H, y le pone la H y es el parque Arrilla. Entonces, sobre eso, esto está ahí sobre el escudo de 1778, que es cuando se aprueba el certificado de hidalguía, y que viene a ser la descripción del que tenemos aquí. Isa, bueno, bai. Aurra zinean gara horretan. Aurra nintzen, bai. Bueno, eskerrik asko, gonbidapenagatik, ez bakarrik nere amaren alaba naizelako, baita ere Altza 21eko kidea naizelako. Digo que agradecemos la invitación a Altza Historia Mintegia, porque no solo por mi madre, que bueno, yo veo aquí, mira, veo a una que es más o menos de su edad y alguna más que podrían contar también muchas historias, porque bueno, pues en aquel tiempo la pelea del barrio fue que esto fuera un parque. También los hay de mi edad, y a esto le llamábamos la selva, lo conocíamos como la selva. Imaginaros en qué condiciones estaba. Si no se sabía ni que estaba ahí el escudo abandonado, tirado y demás, pues imaginaros en qué condiciones. Y en los 80, que la heroína pues sesgó a mogollón de familias, que conocemos familias que tienen hijos muertos por la heroína, por la droga, este era el espacio donde se metían. Yo he visto aquí meter el primer pico de un chavalito que era más joven que yo, que hoy en día está muerto. Y mi madre, que vivíamos en aquella casa, ahora vivimos un poco más arriba, viven un poco más arriba, desde aquella casa lo veíamos todo. Y mi madre decía, voy a bajar, es que le está incitando a que se meta el primer pico. Bueno, pues aquello era, en mi casa lo vivimos de una manera tremenda, y mi madre peleó pues lo habido y por haber, pues para que esto fuera un parque. De hecho, aquí estaban planificadas
8 torres de vivienda. Orduan jarraitu dugu, paseo bakarri historiari bultatu pizta tesarrera, hemen da mila sortziehun eta berrogei urteko grabado bat, lo vamos a pasar por aquí, es de 1840 el grabado, y visto este monte que hay aquí, que aparece en la imagen, es lo que serían las propiedades de Arriaga, de la casa solar. Ahora estamos en el parque, es esta superficie, pero llegaba hasta la orilla. Aquí no había carretera por la orilla, hasta el siglo XIX no se construyó la carretera ni el tren. Y entonces las propiedades de Arriaga llevaban hasta el agua. Y por allí, o sea, con Casares, llegaba. Por aquí con el camino de la ermita, que aquí aparece dibujado, pero aquí es de otro plano de las mismas fechas, que es el camino de la ermita, que realmente en aquellos tiempos era la calzada de San Sebastián de la Rentería, y entonces todo el monte de aquí hasta Herrera, es decir, todo lo que el camino de la ermita a la derecha también las propiedades de Arriaga, que tienen las propiedades, bueno, eta orduan basiko gara bai karobiarekin. El karobi, esto la gente no sabe, ya pedimos cuando se hizo el parque que pusieran un letrerito explicando qué era. Claro, es un horno de cal. Es un horno de cal que estaba justo bajando las escaleras estas de aquí a la derecha. Y estaba imbuido, podéis pasar ahí el plano, en una casita que tenía delante, y en el interior, empotrado en el monte, estaba el horno de cal y el depósito. Cuando hicieron el parque, ensancharon el bulevar ese, y entonces quitaron la casita y el depósito de cal lo trajeron aquí arriba, que estaba totalmente descontextualizado. O sea, tenía que estar empotrado porque la cal y el carbón o la leña que echaban para quemarla, le echaban por arriba. O sea, tenía que estar empotrado en el monte. Entonces, la cal era muy importante, y aquí tenemos aquí, y entonces la cal la echaban por arriba y la mezclada con leña, o sea, entonces colocaban el fuego y con el calor, la piedra caliza, se descompone y de ahí salía, entonces lo sacaban después por aquí abajo, por la piedra. Vas a despegar. Ah, bueno, gelditu gara hemen dago ermita bidea. Gaur egun ermita bidearekin ezautzen du. Lehen ja aurreratu dugu bide hau bide garrantzitsu bat izan zala, ¿no? Estamos en el camino de la ermita, que hoy lo conocemos con ese nombre, pero este sencillo camino que está abandonado y está en muy malas condiciones de mantenimiento, incluso aquí donde estamos ahora veis que se ha cortado y se ha transformado el paso, pues este camino ha sido un camino muy importante a lo largo de los siglos. Hoy tenéis la cita de la primera mención del camino, que es cuando el señor de Arriaga, Miguel de Arriaga, vende un terreno, los terrenos que tiene ahí abajo en Herrera, y da un deslinde de sus propiedades, y uno de sus lindes es el camino real llamado Peirera. Entonces bueno, ya empezamos que es un camino real, que después se conocía también como la calzada de San Sebastián a Rentería. La curiosidad que tiene es que se le llame Peirera. Seguramente habréis oído que la historia de Alza, los gascones, la presencia gascona ha sido muy importante. O sea, los apellidos Arzac, o el nombre es Casanao, Molinao, bueno, está plagado esto, el mismo Estivaos que utilizamos nosotros para nuestro blog. Entonces son nombres gascones. Ya San Sebastián, cuando se fundó, fue la primera villa de Guipúzcoa que fundó el rey de Navarra, ya la va a poblar con gente originaria de Gascona, de la zona de Bayona entonces vendrá el nombre y serán las familias más importantes de San Sebastián y Hondarribia, o sea, todo lo que es la parte de aquí. Y en Altza, pues esa influencia gascona se nota en la zona rural, y entonces Peirera, en gascón, es cantera. Y entonces tiene lo que nosotros conocemos ahora, la gigantesca cantera que hay aquí ahora, que tenemos aquí, que están llenando de casas, o sea, que quieren llenar todas de casas, pues es ya la cantera, esa ya tenemos el primer dato ya en 1467 en Gascón, ¿no?
Molinao es molino nuevo, Molinao, o sea, también es Gascón, y hay muchas referencias. Bueno, pues eso es el interés que tiene. Y después, el nombre de Jolastoquieta, que está recogido aquí, si queréis, tenéis más información ahí, o sea, el que esté interesado. Jolastoquieta era un club deportivo, Donostiarra, que aprovechó la cantera que había aquí para hacer las instalaciones de campo de fútbol, frontón y el local social. Que esto era propiedad del caserío Lardi, que históricamente es Larrerdi, que era el propietario de aquí para allí, era de Lardi, como Nerecán, que también lo conocíamos nosotros a Lardialde, le llamábamos a esta zona de aquí. Entonces, del camino para allá. Entonces, si alguien quiere más información sobre eso, pues ahí tiene Sociedad Deportiva Jolastoquieta, y estamos hablando de 1912, hasta después de la Guerra Civil, que es cuando se empiezan a construir Utilita y las fábricas que hemos conocido. Entonces subía luego el monte hasta a media altura o a una altura de esas casas y su unión lo hacía a la altura del edificio de la obra, porque eso ya lo han cortado, antes subía un poco más, y a su izquierda es donde venía la regata, ¿no? Caserío Mateo arriba del todo, pues venía por ahí abajo y eran aguas, bueno, no me he muerto, yo he bebido agua de esa. Íbamos a la escuela atravesando el monte, a Juan 23, ya entonces había edificaciones y todo, ¿no? Pero esos datos nos han dado vida también. Y utilizábamos en épocas de nieve, barro inclusive, nos servía para cherrizarnos. Porque Ezequiel nos cherrizábamos en el barro y en la nieve cuando había nieve. Aquí se ha hecho autocross, se ha hecho motocross. Imaginaros el Monte Galicia. Vais a ver que ahí estaba la granja Sarasola. La granja Sarasola, fue creada por Basilio Sarasola, que los que sois de Herrera habréis conocido la ferretería Sarasola. Pues era Basilio Sarasola, el propietario de la ferretería esa, y él compró los terrenos, hizo ahí la granja y ahí también un polvorín. Tenemos buen recuerdo de la granja Sarasola, Justo Gárate, que muchos de vosotros le conoceréis, que es un vecino muy activo también, ha sido del barrio, que ha perdido la granja, pero rápidamente ya en los años 40 ya se rehabilitó en viviendas. Y Justo Gárate, pues justo esa fue su casa y escribió un artículo muy bonito recordando pues, a los vecinos que vivían ahí, el ambiente era algo muy típico en los barrios, la vida, la relación entre los vecinos era muy intensa y bueno, escribió un artículo bonito. Y ahí la Asociación de Vecinos de Alza se movilizó, pues ya pasaremos por Roqueta, se movilizó para que se hiciera un ambulatorio en condiciones y al final se consiguió. Y fue en el solar de la granja Sarasola, ¿vale? Entonces vamos a seguir el paseo. Déjame tu codo en Mendical. Alquilar a personas que les hacía falta es lo que se utilizaba, ¿no? Pero los viejos caminos, su característica especial es que tengan cuestas. O sea, es decir, no se entretienen nada, suben rápido y bajan rápido. Y de hecho en este camino, o sea, ya no solamente está a cuesta, después cuando bajas a Molinao, que ahora pues la han hecho más curvas, pero su bajada es así, y después, aunque ahora la salida a la autopista ha cortado el camino, pero los que conocéis Las Mercedes, el barrio de Las Mercedes, que es Alchatarra, aunque ha quedado en el lado como de Rentería, pero la calzada de la subida de las Mercedes es en línea recta, Galcharaborda, y después de Galcharaborda, la bajada, la cuesta de Galcharaborda, ya sabéis que también pues es directa. Entonces es una característica de los caminos viejos. Bueno, vamos a subir para arriba. Ya hemos cogido aire, ¿no? Vale. Bueno, hemos parado aquí porque aquí estaba la ermita de Santa Bárbara. Ya pasó. La primera mención que tenemos es de los documentos del libro de cuentas de la parroquia de 1630. Entonces estaría de antes, bueno, dice el permiso para construir la ermita de la Calzada. Ya entendéis por lo de la Calzada, porque de dónde viene. Que fuera Santa Bárbara es una vocación muy típica de los caminos. Es una santa auxiliadora, ya sabéis de los rayos, acordarse de Santa Bárbara cuando truena y esas cosas, pues es una santa pues, a la que recurrían cuando había problemas, ¿no? en los viajes. Entonces, la historia de la ermita, bueno, la derribaron, no sabemos exactamente la fecha, es entre 1967, 1973, por ahí.
parece ser que impedía ampliar la carretera, o sea, que subía al caso, y después coincide también con la construcción del paseo Larracho, entonces la tiraron. Había una imagen que gracias que no tenía mucho valor, y claro, también nos hemos parado aquí, que a este tramo del camino viejo se le dedicó a Félix Iranzo. Mi padre, cuando vino aquí, vino de Molinao a Santa Bárbara, pues compró su primer piso, fuimos los primeros en habitarlo, quitando los cementos, quitando todo, y ahí entramos, ¿no? Y a partir de ahí, una vez se ha instalado bien ya en su casa, empezaron los trabajos, ¿no? Los Zuriaga, para aquí, para allá. Ya entonces hacía fotografía, pero se convirtió en fotógrafo ya más adelante, ¿no? A los 60, sobre los 60 o así, de fotógrafo, ¿no? Y era el fotógrafo Félix de Santa Bárbara. Había otro en Roteta que era Alonso, pero Félix era en Santa Bárbara, tenía su estudio. A partir de eso, pues se acaba el motocross que había ahí, el motocross que estaban en las zonas que se andaba mucho, y todas las fotografías del entorno, que es lo que ha dado pie a que la historia pues vaya sacando datos, y ha sido pues para ellos muy importante recopilar todos esos datos, ¿no? A partir de ahí se hizo la urbanización de Santa Bárbara, era muy importante aquello también. Santa Bárbara, Roteta y todo este entorno estaba vacío, los suelos eran barrizales, eran auténticos caminos de motocross. Hay fotografías que salta el cartero para saltar el charco, el de la Coca-Cola haciendo el vuelco ahí en la entrada de Santa Bárbara, todo esto, ¿no? Pues fue caminando por un grupo de personas de aquí de Alza muy conocidas, como una asociación en la que lucharon para que eso sería efectivo, para que se asfaltara todo. Se ha conseguido, pues seguimos dando pasos, que ya se jubiló mi padre y dijo, pues ahora me voy a meter con los temas de los jubilados. Pues con el tema de los jubilados, su pensamiento era que los jubilados tenían que tener un sitio, como tenían entonces otras personas que tenían sus chocos, sus sociedades y se autofinanciaban y se lo hacían. Pues bueno, esto, los jubilados también, ese choquito, ese sitio donde podrían ir a compartir entre ellos las penas y las glorias, ¿no? Y les atenderían de manera que habría un médico, un asistente, un peluquero. Todo eso se formó, más de 80 hogares de jubilados en esa época se formaron, ¿no? Hay un libro que escribió que es 13 años de lucha contra la marginación. Ahí viene la historia, ¿no? También de todo ello, ¿no? Entonces estaba Arecochea, Jauregui, el alcalde Lasa de San Sebastián. Bueno, pues echó mano de ellos y bueno, el equipo que tenía de jubilados y compañeros de vecinos tiraron adelante lo que es el barrio de Santa Bárbara. Y bueno, más. El tema de lo demás, bueno, pues reconocieron pues son esa calle, la cual me siento orgulloso y ser hijo de Félix Iranzo. Y así fue todo. Los vecinos lucharon por lo que he comentado. Roteta estaba totalmente, era un pedregal enorme. Esas demandas son las que habían entonces, que no eran políticas en sí, eran más bien sociales y para el bienestar de los propios vecinos, ¿no? Es lo que había. Es un ejemplo más, ¿no? De cómo se han hecho las cosas aquí. Claro. Vamos a hacer el paseo que sea en homenaje a Félix Iranzo y a toda la gente que se movió entonces, ¿no? Por tener aquellos locales en Santa Bárbara y después volveremos aquí a Roteta, ¿vale? Bueno, estamos en Roteta en Gaude, ¿vale? Como ya os he adelantado arriba, los propietarios de la casa de Arriaga, de Arrilla, decidieron construir en 1912 una casa nueva, que va a ser Arriaga Berri, que si ahí llamábamos nosotros Arrilla, pues es Arrilla Berri, y que después ha dado lugar al nombre de Arriberri, del barrio. Y entonces la casa estaba ahí, si hubiéramos bajado desde Santa Bárbara hacia aquí, por esta calle, la tendríamos delante, o sea, la casa Arrilla Berri. Tenía una tapia, Manolo la recuerda perfectamente, que se la saltaba para robar manzanas, y entonces la casa Arrilla Berri, de la familia Roteta, era la dueña de toda esta superficie, que después se van a construir aquí el barrio de Roteta, que lleva su nombre. En la parte baja tenían establo,
es decir, como en el caserío, también tenían, y la vivienda era la segunda parte. Y sobre la familia Rotera, pues ahí tenéis, vinieron a vivir a principios del siglo XIX, bueno, ya en aquellos tiempos era muy corriente, se arruinaban los propietarios y sacaban en subasta, como se hace hoy en día, sacaron en subasta todo lo que es la propiedad de Arriaga y la compró Roteta, que vino de la Raúl, o sea, del Beterri, guipuzcoano, ¿vale? La familia Roteta. Bueno, y después hemos parado también en Roteta porque precisamente hemen aurrean, gurea jartzen du lekuan, hemen zian lokal sozialak, nola bai, Roteta auzoko inguru komunitarioa hemen zegoen. Nosotros aquí conocimos el ambulatorio, que era uno de los bajos, hasta que se consiguió al final construir el nuevo ambulatorio. Estaba la asociación de cabezas de familia, que Anchón estará por ahí, no sé. También aquí estuvo un aula de la escuela, después Ruiz del Campo y después la guardería, que está. Entonces, Anchón, o sea, mira, ahí tenéis en la foto que hemos puesto en el papel, tenéis la rondalla. En el local de la asociación de vecinos, perdona, de la asociación de cabezas de familia. A mí me gusta esta foto por la televisión. También viene con los inicios de la televisión. No todas las casas tenían televisión, ¿no? Y entonces se ponía, bueno, Manolo. La puerta gris que hay allí al lado es la puerta del antiguo ambulatorio. Es la misma. Bueno, la original es, mira. El local ese que es con la mitad de la carnicería. De la carnicería, ese local era ahí estaba el ambulatorio, sí. Esa puerta es la puerta dices que es la original. Los inicios de esta escuela aquí, estaba la de Buenavista, teniente y alcaldía de Auza era, y unos iban allí y otros veníamos aquí. Empezamos en el bar Emilio de Santa Bárbara al fondo, que le llamaban entonces, no te rías porque es la escuela de los cagones, ¿no? Entonces con la señorita ahí estábamos y ya pasamos, cuando quitaron la carbonería donde está el Palmera, que era una carbonería, pasamos ahí a ese punto a estar los cagones ya menos cagados ahí. Y luego de ahí veníamos aquí. Y aquí había 3 aulas, los pequeños, los medianos y los mayores. El director de esta escuela era don Bernardo. Alguno igual lo conoce porque cuando en los inicios de San José de Calasanz, creo que llegó a estar él. Sí, estuvo. Y luego el hijo, ¿no? Yo no me voy a extender a más, pero no lo quiero recordar, ¿no? Cogíamos mimbres, estaban aquí las mimbres ahí de frente y aquí, y se las dábamos encima, ¿no? Y las estrenaba con nosotros mismos. Éramos así despabilados. Y aquí nos tocó, todo esto era un talud, aquí formábamos, nos obligaban a cantar el Cara al Sol para entrar, entrábamos, y el que izaba la bandera se libraba de todo, porque al pasar por ahí igual te daban un castañazo. Y bueno, pues ya ahí estuvimos. Aquí aterrizó el padre Echeverría, el primer cura, que la primera iglesia, no sé si se sabrá mucho, ahí había una peluquería y estética. Ahí se hizo las primeras misas. Veníamos de la zona del Club Astélico hasta ahí, se hicieron las primeras misas, tapando con papel en los ladrillos porque entraba aire. Nos confesábamos aquí, venían aquí, bueno, pues estas andadas hasta que ya terminó en la zona de arriba, de Arriberri. Ahí está la Casa Cultura Antigua, que si la miráis a la izquierda, la portón de madera, eso era la iglesia luego donde terminó. Era la cuadra de las vacas, ahí estuvimos limpiando los chavales de Gasteleco también, hay que decirlo. Se limpió todo, se llevaban las mesas, entonces ya no teníamos que andar con las mesas siempre. Cada vez que había misa andábamos de un lado a otro con las mesas, ¿no? Y ahí está, esa fue la terminación de lo que es la iglesia y lo que muchos ya conocéis ahora, ¿no? Vale, eso, ¿no? O sea, vamos a Jarrito de Hugo. La idea inicial era pasar a Arriberri. Ahí, mira, si ahora al subir por ahí nos encontraríamos con la Villa Casares, que tenemos aquí una niña de aquel tiempo, Estrella, Caixo. Ella es una niña de Villa Casares, una hija de Villa Casares, y conocí esto en su época de niña, es decir, estamos hablando de tiempos anteriores a que se levantara Roteta. Villa Casares, igual adelanto, antes de que ella viniera a vivir aquí, era la granja Casares, de Segundo Casares. Bueno, pues yo he conocido todo esto, la carretera, que era la que lindaba con Santa Bárbara, la carretera, el seto y luego el manzanal, todo esto era un manzanal enorme de la familia Roteta, que iba desde la ermita
desde la ermita de la que os han hablado hasta la bajada hacia Herrera. Entonces yo he conocido esto justo cuando empezaron a hacer las excavaciones para este barrio. Santa Bárbara estaba hecho en parte. Las dos primeras casas o así estaban hechas, y cuando empezaron el desmonte de todo esto, hicieron los primeros bloques de Roteta. Que esto los hizo un tal Casares, que vivían en Herrera, y claro, pues hemos visto crecer aquí lo mismo que vimos crecer Santa Bárbara, hemos visto crecer también Roteta, y luego ya en el año 64 nosotros nos fuimos de aquí. Y entonces, en donde vivíamos nosotros, pues en partes distintas de distintos años fueron haciendo lo que lindaba con Santa Bárbara, que una casa se llamaba Udaberri y la siguiente se llamó Udabeste, que siguen las dos, y luego ya cuando se vendió lo nuestro, pues hicieron más casas allí que lindan con el camino que está para ir al caserío, o sea, a la Casa de Cultura de Casares. Como aquí no había casi de nada, pues todos jugábamos mucho, lo pasábamos muy bien, robábamos manzanas, aunque teníamos en casa, solo para que nos siguiera el casero, y otros hacían lo mismo en la nuestra para que le siguiera mi abuelo, y bueno, pues esos los entretenimientos teníamos, jugar en la carretera. La idea inicial era pasar por Arriberri, Casares, claro, ahí veis la Casa de Cultura, que era la casa solar, pone allí, soy Casares, en el escudo, si leéis, soy Casares. Bueno, vamos a un jarrito con Olillo Fábrica. Venga, voy a avisar, no estamos en avisar. Justo aquí, antes de que se levantara el barrio, había una fábrica de aceites. Una fábrica de aceites. Una fábrica de aceite que no tenemos una buena imagen, una foto, no tenemos una foto. Y tenemos testigos aquí de un hecho que fue un incendio que impresionó. Bueno, buenos días. Yo recuerdo una explosión y estaba en casa. Nos despertamos, era de madrugada, y desde la misma ventana vimos el incendio. Y yo personalmente me acuerdo del detalle que subió una persona arriba a la azotea y ya no le pudieron hacer nada. Sí que es lo que yo recuerdo. Y me parece que había otra de vidrio aquí también, al lado de la del aceite. Y luego Tochi enfrente, que estuvo trabajando mi padre. Y mi padre estuvo trabajando en la primera en Buenavista, donde estaba la cancha que tenía en el almacén. Había la escuela de Buenavista, que es donde estoy estudiando yo, había de mujeres y de hombres, y luego frontón y demás, y cuartelillo para los que venían del puerto cuando se emborrachaban les decían. Eso es lo que yo recuerdo en mis tiempos. Según dijeron cuando hicieron la obra de la conducción de gas y de telefonía con Euskaltel, que tuvieron que desviar alguna zona porque siguen todavía aquí debajo depósitos de la fábrica. Bueno, estamos en el Paseo Casares, ¿verdad? Que todo el mundo conocemos el nombre de la calle, pero bueno, primero nosotros lo que queremos aportar es cuándo se construyó esta carretera, porque parece que ha estado toda la vida y no ha estado toda la vida. Esta carretera se construyó en la época de la República y fue una decisión del Ayuntamiento de Alza para combatir el desempleo que había entonces, para contratar mano de obra desempleada, y contó con la financiación de la Diputación. El proyecto se hizo en 1933 y la idea inicial era unir un extremo de Alza, Buenavista, con el otro extremo, en Sarrueta, o sea, en Martutene. Y bueno, precisamente el alcalde que movilizó todo eso era un alcalde de Sarrueta. Entonces, solo se pudo hacer, porque después con la guerra civil se truncó, un tramo, que era el de Buenavista hasta Cataliñene. Tenéis ahí en el enlace el plano del proyecto. Y entonces es una carretera nueva. En las fotos que veáis de los años 40 vais a ver que el muro este de donde está Sanitanea y tal, que baja Oleta y todo eso, veréis el muro recién hecho, o sea, pero todo el tramo este de aquí se hizo entonces. Al año siguiente le pusieron el nombre a la calle y se la dedicaron a Ignacio Casares, que era nacido en la casa Casanao, ahí en el casco, pero después fue un médico que fue testigo de la muerte de Iparraguirre, José María Iparraguirre, la atendió cuando estaba muriéndose, y bueno, era muy estimado en todo lo que era la Bahía de Pasaya, o sea, en todo el entorno. Entonces decidieron hacer un homenaje y le dedicaron el nombre Avenida, entonces le llamaban, Avenida Don Ignacio Casares,
que ha quedado para nosotros como Paseo Casares, ¿vale? En torno a la avenida esa carretera, por eso viene la fábrica de aceites y después la frasquería, frasquerías donde estaba el polideportivo, que después la compra Tos Ibérica, que tenéis la foto en el papel, vista desde aquí, como era la fachada de la Tos Ibérica, que tristemente estará relacionada con todo el tema del amianto y todos los enfermos y muertos que ha habido a consecuencia de las malas condiciones laborales, ¿eh? Y después, por último, el tema del barrio de los Boscos, que es una cooperativa que Anchón la conoce de primera mano y es lo que la ha estudiado. Son vecinos del Gros que necesitan vivienda y encuentran una vía que es la cooperativa, sobre todo promocionada por SESE, ¿no? Pues, alguno más habrá, que no recuerdo en este momento, y formar una cooperativa para comprar el terreno, un terreno y construir las viviendas ahí. Y entonces, junto con las viviendas, también piensan en los locales comunitarios y tenéis la iglesia, encima el cine que nosotros asistíamos. Yo recuerdo pues, haber estado viendo películas de chaval en la casa del cura y después la sociedad Boscotarrac, la sociedad gastronómica. Entonces es un conjunto muy interesante por todo, por la génesis y el desarrollo y la entidad que tiene actualmente, ¿no? O sea, y después también por último ya los murales que han sido posteriores. Y si queréis información sobre ellos, pues quiénes son los autores, tal, y todo eso tenéis también en el enlace, ¿vale? Eskerrak eman, etortxeagatik, oso atsegina izan da guretzako horrela bilduak eta gustora egotea, guretzat da, Esto es el mejor premio que recibimos nosotros siempre, o sea, que hacer un paseo como así a gusto, con buen ambiente y tal, así que estoy feliz.